Listo. Entonces, buenas noches. Mi grupo está conformado por Brigitte Borges y quien les habla, Hanna García. En una pequeña introducción sobre el valor ético de los derechos humanos, queremos comenzar primero mencionando que la fuente común de los valores morales y de los derechos humanos es precisamente el enunciado de que la vida humana es valiosa y como tal debe ser respetada. La protección de la vida humana parece un requisito indispensable de todo sistema de convivencia de un pueblo. En el primer punto nos habla de un artículo sobre la minería y megaproyectos que están invadiendo el corazón del mundo, es decir, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El artículo explica un poco la vivencia de la cultura indígena en la Sierra Nevada y de la problemática que han padecido desde hace unos años a causa de la minería ilegal y de los proyectos que se están ejecutando con el gobierno. Se pudo identificar el valor de la dignidad del otro como el derecho humano al que hace referencia, ya que da una razón que hace dar a entender que los valores de esa cultura son susceptibles a ser una norma éticamente entre diferencias culturales que deben resguardarse para proteger su originalidad. Este tiene relación con la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se garantiza a las minorías étnicas el derecho a la consulta previa en proyectos que tengan un impacto ambiental o social y que con este se busca proteger los derechos que tienen las comunidades sobre sus riquezas y saberes. Eh, bueno, han sido garantizados los derechos debido a que se ha hecho una consulta previa como derecho fundamental que tienen los grupos étnicos para decidir sobre medidas, proyectos o actividades que se vayan a realizar dentro de su territorio. Por ejemplo, en este caso se evidencia que quieren hacer proyectos, ya que estas tierras, debajo de estas tierras está la riqueza del petróleo. Los grupos indígenas, por medio de esta consulta, han hecho un llamado al gobierno para evitar la explotación de estas tierras y proteger el cuidado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha visto vulnerado en la supervivencia cultural de los habitantes indígenas. Eh, un ejemplo de un caso cercano y que todos han conocido es el paro nacional que se ha vivido ya hace varios años en Colombia, donde se vio y se identificó que los derechos fueron afectados debido al estallido social presentado durante estas manifestaciones. Se evidenció que fue vulnerado el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia de esto se evidenció heridos y fallecidos en el transcurso de estas jornadas. Alternativas de protección para garantizar estos derechos. Primero puede ser un reconocimiento internacional para las preocupaciones indígenas. Segundo, tener un esfuerzo permanente por salvaguardar la cultura étnica entre todos. Y tercero, cumplir con los derechos humanos ya establecidos, no que se quede solo en el papel, sino que cada uno de nosotros cumplamos con estos derechos y deberes como sociedad. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el caso de Oscar. Derechos vulnerados a Oscar. El primero, el respeto. El segundo, la solidaridad. Tercero, las necesidades humanas. Cuarto, los valores. Quinto, la libertad. Sexto, derecho al trabajo, ya que lo estaban despidiendo sin justa causa. Séptimo, la dignidad humana. Octavo, trato cruel, inhumano o degradante, ya que en la nueva administración planteaba
que negarse o seguir al pie de la letra las instrucciones de los jefes, sean estas las que sean, es motivo inmediato de despido. ¿Por qué se han vulnerado los derechos humanos de Oscar? Los derechos de Oscar han sido vulnerados desde que el hospital cambió su administración, lo que generó el despido injustificado, ya que no iban a ser reconocidas las horas extras que él necesitaba para su descanso, ya que su jornada era de 12 horas diurnas con un domingo de descanso cada 15 días, como quedó plasmado en el contrato a término fijo. Las alternativas que tiene Oscar son: primero, tratar de agotar una conciliación entre el empleador y el empleado, donde se establezcan lineamientos para llegar a un común acuerdo. Segundo, agotar la etapa anterior. Si no se llega a un acuerdo, Oscar debe acudir al Ministerio de Trabajo, que es un ente encargado de velar por los derechos del empleado como el del empleador. En el entorno laboral se vulneran los derechos humanos. En mi caso, no se ha vulnerado los derechos humanos en la empresa que actualmente estoy laborando, ya que se sigue un conducto regular, lo cual es escuchado por la gerencia y se toman acuerdos mutuamente por el empleador y el empleado. En mi caso tampoco en la empresa donde laboro se vulneran estos derechos, pues ya que constantemente desde el área de gestión humana nos recuerdan cuáles son nuestros deberes como empleados y qué hacer en caso tal de que se vulnere alguno de estos derechos y deberes. Porque el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia. ¿Qué pueden hacer ustedes como ciudadanos para garantizar sus derechos desde la ética? A continuación vamos a leer nuestras opiniones. Brigitte Borges. Se relaciona el comportamiento ético con los derechos humanos, ya que está a favor de proteger y velar el respeto, la igualdad, la solidaridad y demás derechos para un bien común al colombiano. Lo que podemos hacer como ciudadanos para garantizar los derechos humanos desde la ética es respetar y tener responsabilidad en cada acto y palabra que sea dirigido a otro ciudadano. Bueno, en mi caso, porque la base de todo en la ética es el bien, como el provecho y necesidad común para todos, se relacionan entre sí debido a la dimensión que existe entre ambos a partir del deber ser, y tienen que ver con los derechos tanto individuales como colectivos. Es decir, los derechos humanos son algo que el ser humano tiene por su condición y en una sociedad regida por normas y leyes es necesario poner en práctica nuestras normas éticas. Como ciudadanos podemos buscar alternativas de solución a los conflictos que se presentan cotidianamente para lograr comprender que la convivencia es un proceso de construcción en el que todos debemos aportar. Gracias. Esta fue nuestra presentación para la actividad Eje 3 sobre los derechos humanos. Gracias por su atención prestada.